Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al interior, comprobó que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Siguiéndole los pasos, llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaba también el lienzo que había colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra de Dios. Te Gloria a ti, alabamos, Señor sí. Jesús. Bien, como sabemos, el texto de San Marcos que nos ofrece para nuestra reflexión se centra en la resurrección del Señor. Yo voy a compartir con ustedes una breve reflexión basada pues en tres momentos importantes. Una, saber que el que resucita es el crucificado. Luego, el lugar de encuentro será Galilea. Y finalmente, saber que somos testigos de la esperanza. Con la resurrección del Señor se inicia una nueva vida. San Marcos, igual que San Mateo, nos indica dos veces el día del suceso. Pasado el sábado, día de descanso, viene el primer día de la semana. También nos dice muy de madrugada, a la salida del sol, hoy nuestro domingo o día del Señor. El énfasis se pone en la idea de inicio, de un nuevo comienzo. Luego sabemos que los nombres de las mujeres varían ligeramente en los cuatro evangelios, pero hay uno que siempre está, el de María Magdalena. La intención de ellas, ¿cuál fue? Embalsamar el cuerpo del Señor. Marcos habla de esas tres mujeres admirables. En sus corazones se ha despertado un proyecto que aparentemente es absurdo, ir a embalsamar, que solo puede nacer de un amor apasionado. Y por eso van a comprar aromas para ir hacia el sepulcro. La sorpresa de ellas es que hay un joven, un ángel, vestido con una túnica blanca, quien les dice que no teman. Se trata pues de un asombro, de algo asombroso. Y por eso se adelanta ante una posible pregunta y dice, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, pues ha resucitado. La fórmula, como vemos, es muy escueta, pero contiene lo esencial. Luego añade algo que puede ser comprobado por las mujeres. No está aquí. El sepulcro está vacío. Es el signo de una nueva presencia que tienen que dar testimonio. Algo que sorprende es también que cuando llegan al sepulcro está abierto, de tal manera que ya no tienen por qué preocuparse más. Los primeros en ser comunicados de esta sorpresa son los discípulos, quienes no se habían atrevido a ir a ver a la tumba, pues aún no lograban entender toda esta nueva realidad que podía estar sucediendo. A partir de aquí, entonces, uno comienza a descubrir ya un significado, que es un error muy grande buscarlo en el mundo de los muertos. Jesús no es ya un difunto más. No es el momento de llorar, de rendirle homenajes. Jesús está vivo para siempre. Nunca podrá ser encontrado en el mundo de los muertos, de lo que se extingue, de lo que se acaba. El relato de esta manera no solo anuncia la gran noticia de que el crucificado ha sido resucitado por Dios, sino que nos indica el camino que hemos de recorrer para verlo y encontrarlo. Por eso el primer punto es importante recordar que quien resucita es el crucificado. En Jesús, la vida, la muerte y la resurrección están íntimamente unidas.
En otros términos, su muerte y resurrección solo se entienden desde su vida. Jesús, como bien sabemos, no murió por una enfermedad, por ancianidad, ni tampoco por un accidente, o peor, porque hay un destino que pesaba sobre él, algo por el azar, y mucho menos, como se suele decir, sin mayores explicaciones, porque Dios lo quiso, lo cual pues estaría rayando ya en el sadismo, el que el padre quisiera la muerte de su hijo. Lógicamente vendrán las interpretaciones sobre ese hecho, pero la causa va más allá de lo que nos imaginamos. Su muerte está ligada a su estilo de vida, ese estilo de vida que puso en crisis a los sistemas políticos, sociales y religiosos de la época, y que poco a poco las autoridades religiosas y civiles de la época decidieron matar, y por eso planifican acabar con esa vida de la manera más humillante y cruel en la cruz. Es importante un texto que justamente en el Evangelio, ¿no?, se nos dice que decidieron matarlo. Ahí aparece una voluntad expresa de las autoridades de acá con su vida, porque esa vida simplemente incomoda, esa vida molesta, fastidia a los demás. Desde el punto de vista religioso, la presencia del reino de Dios manifestada en la predicación y en las acciones de Jesús hizo, como decíamos, tambalear el sistema religioso sostenido por sus representantes, como los doctores o los letrados, los fariseos u observantes de la ley, los sumos sacerdotes del templo, los ancianos o sabios del pueblo de Israel. Jesús, a partir de su experiencia, anuncia a Dios como un padre lleno de misericordia, que acoge gratuitamente a todas las personas, independientemente de su condición o posición social, política, religiosa y ética, y no, como era el parecer de entonces, únicamente a los perfectos, a los buenos, a los justos, a los santos. En la nueva comunidad, por eso, tienen cabida principalmente los excluidos por su situación económica, moral y espiritual. Por este motivo, entre los seguidores de Jesús están los pobres, están los enfermos, están los pecadores, las mujeres, los niños, los extranjeros. Esta nueva manera de relacionarse con Dios Padre tiene su repercusión o consecuencia en la relación con las personas. No puede ya basarse en los privilegios de unos pocos, mientras la mayoría no cuenta con lo necesario para vivir dignamente. Y por eso Jesús va a condenar la codicia, la ambición, esa ansia de dominar, de sentirse más que del otro. El amor, el servicio recíproco y el respeto mutuo son los nuevos criterios o valores de la vida. Desde el punto de vista social y político, la presencia de Jesús también cuestiona la forma de gobernar o de ejercer el poder, que se basaba en el dominio, en la posesión, en la riqueza, en la fama y en el placer. La autoridad, nos dice Jesús, debe estar al servicio de los demás, dispuesta siempre a lavar los pies, a servir y no a ser servido. Por esta razón Jesús critica duramente a aquellos gobernantes que oprimen a la gente y que además se hacen llamar benefactores. Jesús, de este modo, para Herodes y las autoridades civiles, se convierte en un grave peligro, en un potencial subversivo que haría nuevamente pues tambalear no solo a Galilea, sino al mismo imperio romano. La pasión y la muerte de Jesús, a la luz de estos relatos, por lo tanto, es una consecuencia lógica de su vida, de su coherencia entre la vida y el mensaje. Un mensaje claro, firme. La cruz es fruto de sus convicciones. De hecho, si ponemos atención, las autoridades religiosas de entonces lo condenan como blasfemo por considerarse hijo de Dios,
Y las autoridades civiles le acusan de qué? De enemigo del César, de soliviantar al pueblo por declararse rey de los judíos. Los dos poderes luego lo condenan a morir en la cruz, como cualquier delincuente de la época, un castigo aplicado a los homicidas más atroces. La muerte de Jesús en ese contexto era un triunfo contundente de las autoridades religiosas y civiles. Más aún, estaban convencidas de que en nombre de Dios y de la ley habían realizado la hazaña más grande. Con la muerte de Jesús pensaban que sepultaban también sus sueños de una nueva vida, de un nuevo estilo de relación con Dios, con las personas, consigo mismo y también con la naturaleza. Con ese trágico final, los pobres, los pecadores, los enfermos, las mujeres y los niños seguirían ocupando los mismos lugares en la sociedad, los mismos lugares que el sistema religioso les había asignado. Esos sentimientos de tristeza, de frustración y de resignación lo vivieron los discípulos de Jesús camino de Emaús, mientras comentaban con un desconocido que aparentemente nada sabía de lo que ocurrido. Pero en la medida en que les explicaba las escrituras, un fuego comenzó a quemar sus corazones, una nueva luz a iluminar sus mentes y una fuerza extraordinaria a reavivar su voluntad para seguir caminando. De pronto el desconocido se revela en la fracción del pan y todo cobra sentido. La vida se llena de esperanza y alegría, de un deseo profundo de gritar a los cuatro vientos que Jesús ha resucitado. El crucificado ha resucitado. Los discípulos no habían entendido. Se lo impedía la idea de un Mesías lleno de poder y de gloria, capaz de dominar y acabar con los enemigos. El que resucita por eso es el crucificado. Es Jesús de Nazaret. No es un rey, no es un héroe de la guerra, no es un doctor de la Sagrada Escritura, tampoco es un observante de la ley, ni un líder político o un actor de cine. Quien resucita es el hijo del carpintero, el que fue acusado de blasfemo e instigador del pueblo, el que curaba a los enfermos, el que acogía a los pecadores, el que echó a los mercaderes del templo y llamó a los fariseos de raza de víboras y sepulcros blanqueados, debido a su hipocresía y dureza de corazón. Entonces, esa es la primera idea. Debemos siempre recordar que quien resucita es el crucificado. Y por eso las palabras, no está aquí, ha resucitado. Luego, aquel ángel les dice que si quieren ver a Jesús, tienen que volver a Galilea. Por eso, esta reflexión pequeñita, pongo este título, Camino a Galilea. Si no está en el sepulcro, ¿dónde se lo puede ver? ¿Dónde nos podemos encontrar con él? El joven recuerda a las mujeres algo que ya les había dicho Jesús. Él va delante de ustedes de Galilea, allí lo verán. Para ver al resucitado hay que volver a Galilea. ¿Por qué y para qué? Al resucitado no se lo puede ver sin hacer su propio recorrido. Para experimentarlo lleno de vida, medio de nosotros, hay que volver al punto de partida y hacer la experiencia de la que ha sido esa vida que ha llevado a Jesús a la crucifixión y su resurrección. Si no es así, la resurrección será una doctrina sublime, un dogma sagrado, pero no experimentaremos a Jesús vivo en nosotros. Galilea ha sido el escenario principal de su actuación. Allí lo han visto sus discípulos curar, allí lo han visto perdonar, allí lo han visto liberar, acoger, despertar en todos una esperanza nueva. Ahora sus seguidores también tenemos que hacer el mismo camino. No estamos solos, el resucitado va delante de nosotros. Lo más decisivo es experimentar al resucitado, no en los estudios de la teología, ni siquiera en las celebraciones litúrgicas, sino en el seguimiento. Hay que ponerse en camino. Como María, como Magdalena, María y Salomé, también nosotros buscamos a Jesús. En ese momento ellas también tuvieron que creer en las palabras del ángel. A nosotros que no hemos
No vemos a Jesús con los ojos del cuerpo. Se nos invita a creer en las palabras del Evangelio, en el testimonio de la iglesia. Pero para encontrarlo debemos volver a Galilea. ¿Qué significa Galilea? Y hemos dicho, la periferia, como nos recuerda tanto el Papa Francisco, a los lugares donde Él se muestra como vida y resurrección. No está en la tumba, sino en la vida. Ir a la Galilea de los gentiles, de las personas sin ciudadanía, sin prestigio social, despojados de todo poder. Galilea es el lugar geográfico que se transforma también en un lugar social. Y aquí los teólogos van a decir un lugar teológico de encuentro con el Señor. Permítame aquí recordar unas palabras del Papa Francisco a propósito de volver a Galilea. El Papa nos dice, en la vida del cristiano, después del bautismo, hay también otra Galilea, una Galilea más existencial, la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, que me ha llevado a seguirlo y a participar en su misión. En ese sentido, volver a Galilea significa custodiar en el corazón la memoria viva de esta llamada, cuando Jesús pasó por mi camino, me miró con misericordia, me pidió seguirlo. Volver a Galilea significa recuperar la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los míos, el momento en que me hizo sentir que me amaba. Hoy, nos dice el Papa Francisco, cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿cuál es mi Galilea? Se trata de hacer memoria, de regresar con el recuerdo. ¿Dónde está mi Galilea? La recuerdo, la he olvidado. Búscala y la encontrarás. Allí te espera el Señor. He andado por caminos y senderos que me lo han hecho olvidar. Señor, ayúdame. Dime cuál es mi Galilea. Sabes, yo quiero volver allí para encontrarte, para dejarme abrazar por tu misericordia. No tengan miedo, no teman, vuelvan a Galilea. Eso lo dijo el Papa Francisco en su homilía el 19 de abril de 2014. Y el tercer punto, testigos de la esperanza. Queridos hermanos, a veces por concentrarnos demasiado en el Viernes Santo, nos olvidamos del aleluya del Sábado Santo y las lágrimas nos impiden ver al resucitado. En ese segundo año de pandemia, una vez más, nos vemos reflejados en los sentimientos de aquellas mujeres, dolor y miedo, dolor por la muerte de Jesús y miedo de correr su misma suerte. Nosotros también experimentamos el dolor por la muerte de tantas personas cercanas, amigos y familiares, compañeros, colegas, y también miedo de ser infectados por el virus e incluso de morir de la misma manera. Tanto para ellas, aquellas mujeres, como para nosotros, vemos que la esperanza se sofoca y las horas se vuelven oscuras. Pero aquellas mujeres no se quedaron paralizadas ni encerradas en el lamento o en el pesimismo. Nunca renunciaron al amor, a la misericordia, sino que prepararon los perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Decisión que cambió sus vidas para siempre. Lo que escucharon del ángel justamente fue, no teman. Y luego se encontraron con el autor de la esperanza, Jesús. Esta palabra de Dios se repite también en estos momentos en que estamos atravesando. El Papa Francisco nos invita a defender el derecho a la esperanza. Esa esperanza que viene de Dios. No se confunde con un simple optimismo humano o con unas palabras pasajeras de consuelo. La esperanza que viene de Dios es diferente. Y es diferente de cualquier razón que tengamos para aferrarnos a la vida. La esperanza de Jesús nos da la certeza, la seguridad de que Dios conduce nuestras vidas, de que Él es capaz de hacer salir la vida de la tumba. El sepulcro, bien lo sabemos, por lo general es el lugar a donde se entra y ya no se sale. Pero Jesús resucitó para llevar vida donde estaba la muerte,
para iniciar una nueva historia precisamente allí donde una piedra le impedía salir. Jesús, que quitó la roca de la tumba, puede remover todas las piedras que sellan los corazones. ¿Qué piedras? Piedras de egoísmo, piedras de envidias, piedras de resentimientos, piedras de rencores y odios. La esperanza de Jesús es un gran desafío para no caer en la resignación ni en el conformismo, para no dejar que nuestros sueños se queden bajo una piedra. Podemos y debemos esperar en Dios porque Él es fiel, porque Él jamás nos deja solos en el dolor, jamás nos deja solos en la angustia ni en la muerte. La luz que iluminó la oscuridad del sepulcro quiere llegar a todos los rincones, a los más oscuros de la vida. Dios es más grande que nuestras soledades y oscuridades. Para Dios, nada está perdido. En otros términos, la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Hay una palabra que Jesús repite muchísimas veces, la palabra ánimo, ánimo. Solo una vez la pronunciaron los discípulos cuando se dirigieron al ciego de nacimiento para decir, ánimo, levántate, que Jesús te llama. Pues bien, Jesús, el resucitado, nos levanta a nosotros. Si en el camino somos o nos sentimos débiles, si caemos más de una vez en nuestras miserias, no temamos. Dios nos tiende la mano y nos dice, ánimo. La esperanza, por lo tanto, es un don que lo podemos pedir y recibir. Vas a abrir el corazón en la oración para que se levanten las piedras puestas en la entrada del corazón, para que entre la luz de Jesús mientras nos dice ánimo. De este modo Jesús se transforma en presencia en nuestras soledades, luz en nuestras oscuridades, palabra en nuestros silencios. Nada ni nadie podrá robarnos su amor infinito si esperamos en su palabra. Pero el texto de San Marcos tiene una segunda parte que ya habíamos reflexionado, y es la del envío. Vayan y comuniquen a mis hermanos que vayan a Galilea. El Señor nos precede, camina delante de nosotros. Y aquí entonces lo que nosotros llamamos somos testigos de la esperanza, enviados a comunicar esperanza a los demás. Que el anuncio de la esperanza no tiene que confinarnos en nuestros recintos sagrados, en los templos, en nuestros escritorios, en nuestras casas. Hay que llevarlo a todos. Es necesario recordar que todos necesitan reconfortados. Si no lo hacemos nosotros, que hemos palpado con nuestras manos al verbo de la vida, ¿quién lo hará? Qué hermoso, queridos hermanos, ser cristianos para consolar a los tristes, para llevar las cargas de los demás, para animar a los desvalidos en tiempos de dolor y muerte. El Papa Francisco nos invita a no acallar los gritos de muerte que producen las guerras, a exigir a los gobernantes a que se acaben la producción y el comercio de armas. Necesitamos pan y no fusiles, nos dice el Papa. Que cesen los abortos, que matan tanta vida inocente, que se abre el corazón de quien tiene para llenar las manos vacías del que carece de lo necesario. Queridos hermanos, voy a concluir este breve comentario, esta brevísima reflexión, que lo he hecho con todo el corazón. En conclusión, son tres ideas que me parecen importantes. La primera, la fe en la resurrección, que no nace del sepulcro vacío, sino de esa revelación divina, que no afecta solo al Señor resucitado, sino que inaugura ya, para los que creemos en Él, nuestra propia salvación. La segunda idea, la Galilea de los gentiles, que ya como hemos dicho, para los discípulos no es solo el lugar de los recuerdos, sino también y sobre todo desde la primera llamada. Pues bien, también para nosotros, Galilea debe significarnos acordarnos del momento en que el Señor nos expresó su amor, en que nos llamó gratuitamente a seguirle. Ese es el punto de partida, sobre todo en los momentos de crisis, en los tiempos de prueba. Eso hay una expresión muy bella que varias veces he escuchado,
volver al primer amor, o sea, al primer encuentro con el Señor, esa Galilea que cada quien sabe dónde ha ocurrido. Y lo tercero, la esperanza, ser testigos de la esperanza, de esa certeza de que el Señor resucitado nos acompaña en todas las circunstancias, diciéndonos, no teman, ánimo, soy yo. Queridos hermanos, que María, la Madre de la Esperanza, nos acompañe en este camino de anuncio de que Jesús ha resucitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. De verdad se nota que el corazón late a través de esas lindas palabras y muy sencillas para nuestra gente. Padre Lauren. Pues me dejó sin palabras, querido Luis, esos 3 puntos, la certeza de Jesús vivo, vivo entre nosotros, vencedor de la muerte. Segundo, Galilea, volver al primer amor, ¿verdad? De niños cuando sentimos el llamado a la vida misionera. En mi caso. Tercero, la esperanza, que no es cualquier ilusión. Esperanza contra todos los signos de desesperanza que nos rodean. Esperanza en Cristo, en la vida, en el amor compartido. Gracias, Monseñor Luis. No sé si cuentas con algunos minutitos, pocos me imagino, Claro, sí, con mucho para gusto. Encantado de la alguna vida, por supuesto. preguntita. Podemos abrir, que levanten la manito. Le suele gustar a la gente hacer preguntas, interactuar. Y sí, mi Monseñor y Padre Laura y todos ustedes nos encomendamos a sus oraciones para seguir. Y ya digo, y gracias, Monseñor, por ese mensaje hermoso que llega al corazón de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Saludos a Wilson. Sí, es uno de tantos casos que nos mantuvo con el alma en vilo, decimos. Se nos va, Padre, ore. Y al día siguiente ya reaccionó su corazón, y así todos los días. Cuánto dolor compartido se hace mejor llevadero. No se evita, ¿verdad? Lorgia. Le estoy haciendo que abra el micrófono, pero hasta mientras Arturo Rodríguez nos pregunta, María Magdalena, la testigo, se menciona de ella que fue a ver a Pedro y a Juan, pero tiene que ir a ver por sus propios ojos. El significado de ser testigos con sus propios ojos, por favor. Bueno, aquí yo dejaría a los biblistas, ¿no es cierto?, que lo explicaran, porque lo sorprendente es a veces cuando Magdalena y las 2 mujeres fueron al sepulcro, ¿qué vieron? Pues no vieron nada. Jesús había resucitado, ya no estaba ahí. Entonces, eso a veces también cuando hablamos del testigo, que es el que ve, el que oye, el que toque, el que palma, pues resulta que ellos no vieron nada, ¿no? Por eso es curioso, la tumba vacía está expresando que Cristo ya no está entre los difuntos, ya no está entre los muertos, está entre la gente viva, donde hay vida en abundancia. Entonces ahí aparece la imagen de este ángel, de este enviado que va a decirles, ¿a quién buscan? Jesús de Nazaret, el crucificado. Pues no está, es lo que ellos comprueban, ¿no? Entonces, ¿qué vieron? Que no estaba. Y eso entonces es lo que despierta en ellos ese deseo grande, ¿no? Además de la misión encomendada de ir a decir a Pedro y a sus compañeros que vayan a Galilea. Bueno, lo que pasa es que hay varios relatos. Yo me he concentrado en el relato de San Marcos en esta tarde para explicar, para compartir con ustedes esta reflexión. Pero lógicamente es el ponerse en camino, el ponerse en camino. Luego,
quien se hace presente es Jesús, es el que se revela. Por eso es importante también que la resurrección no es fruto de la imaginación del ser humano o fruto del deseo, de la aspiración que va. Todos estaban muy tristes, muy angustiados, a nadie se le ocurría inventarse que Jesús ha resucitado. Es simplemente no constatar su presencia ahí en la tumba y descubrir que ha resucitado. Lógicamente después vienen todas las apariciones ya de Jesús en los diferentes momentos, ¿no? Yo había comentado también así de paso el relato de San Lucas, los discípulos de Maús, y lo había comentado justamente para demostrar cómo ellos estaban muy tristes, con un dolor pues profundo, y más que tristes, con una decepción grandísima. Dice, esperábamos, fíjense, la salvación, y ya ven lo que pasó. Todo terminó en la cruz. Pues ahí el desconocido, fíjense, el desconocido, es desde que va revelándose poco a poco a través de la palabra, y va a ser justamente en la fracción del pan cuando se den cuenta de que Cristo ha resucitado. Pero él desaparece y inmediatamente vuelven ellos sí a Jerusalén, ¿no? Porque es otro relato. Hay que pensar que para San Lucas, pues ellos tienen que volver a Jerusalén, no tanto ir a Galilea. Por eso cada evangelista tiene un esquema, una manera de contar estos hechos importantes en la vida, ¿no? Como digo, para Lucas era importante volver a Jerusalén porque ahí estaban reunidos los discípulos. En cambio, Marcos, Mateo, ellos hablan de volver a Galilea, ¿no? No hay contradicción alguna, simplemente son maneras de hablar del mismo Jesús. Entonces, en ese sentido, pues, volviendo a su pregunta, ¿no? Magdalena, claro, el testigo, porque es un testigo de qué? De la fe, testigo del amor, testigos de la esperanza, testigos, pues, de que Dios nos ama infinitamente. Y aquí yo digo testigos de la palabra. Cuando uno humanamente es capaz de escuchar una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza de alguien, el corazón se enciende, se llena de fuerza, se llena de entusiasmo. Imagínense escuchar la palabra de Dios, esa palabra que realmente nos pone en otro horizonte, en otra dimensión. Eso cambia nuestra existencia, porque es una palabra que viene de Dios y tiene una fuerza extraordinaria, capaz de transformar nuestras vidas. Entonces eso es de ser testigo de la palabra, ¿no? De esa palabra que cambia, de esa palabra que cura, esa palabra que anima, esa palabra que fortalece, esa palabra. Y creo que todos somos testigos de cómo la palabra de Dios, en los momentos más difíciles y trágicos, es capaz de mantenernos en flote. Es capaz nuevamente de ayudarnos a recuperar la alegría de vivir, la alegría. Y así todos los valores que nosotros conocemos como la paz, la esperanza y todo lo demás. Así respondería, ¿no? Pero digo, tú, Lauren, tú que pasas más en este mundo de la exégesis, de las explicaciones de detalles, ¿no? También eso es lo maravilloso también del estudio bíblico, porque justamente nos ayuda a profundizar, a encontrarnos con el significado profundo de las palabras y de los gestos, y en este hecho particular de la tumba vacía. Sí, pero lo importante ya lo has expresado, eso es. Solo que, claro, al tener acá quizás un 60 o 70% de mujeres, pues es lógico que en ellas resuene cuando oyen el nombre de una mujer que fue la preocupada en ir al sepulcro a primera hora de la mañana. Estaban preocupadas por el cuerpo de su maestro, de su rabí, de su amigo. ¿Y los hombres dónde estaban? Pues escondidos, pues, y no porque las mujeres no corriesen peligro. El mismo peligro de ser apresadas y castigadas tenían varones y mujeres. No así era el derecho a ser testigas, ¿no? Eso no tenían las mujeres, solo los varones podían ser testigos. Y a pesar de todo, la desvalorización de aquellas mujeres fueron al sepulcro y, como bien has dicho, no encontraron nada.
Entonces se quedaron con los ungüentos preparados a primera hora de la mañana y fueron corriendo a decirlos a los varones, a ver si ellos tomaban cartas en el asunto, porque Jesús no estaba, en algún lado tenía que estar. Y ellas, pues claro, al decirles eso, Pedro y el otro discípulo, que ya sabemos que era Juan, dependiendo de las narraciones, el joven que corría más llegó primero, el más mayor, Pedro, que corría menos, llegó después. Y bueno, y luego, al fin y al cabo, hay lo que dicen muchos mensajes. ¿Por qué las mujeres fueron las primeras que encontraron el sepulcro vacío? Según otra narración, encontraron a Jesús, que lo confundieron con el hortelano, ¿verdad? Y claro, si eres tú el que lo ha cogido, dínoslo. Y Jesús le dice, María. Ay, María, al escuchar la voz de su amado, supo que era Jesús. No, no me toques, tengo que ir al Padre. Así son diversas las narraciones, pero tengamos en cuenta que desde que muere y resucita Jesús hasta que se escriben estas narraciones, la comunidad ha estado buscando a Jesús resucitado durante 30 años en el corazón de cada uno de la comunidad, y por eso tenemos varias y diferentes narraciones. No les interesan los detalles, lo que les interesa es experimentar a Jesús vivo. No está en la tumba, nadie se lo robó, él está en nuestra vida, comunidad, iglesia, corazones. Y claro, y que las mujeres fueron ahí un poquito privilegiadas, pues siempre las privilegiamos, ¿verdad, Luis? Bueno, casi siempre nos ganan el corazón por su insistencia, por su amor, por su fe, por su servicio. Y claro, pues a ellas les confiamos tantas tareas. Jesús les confió la tarea de que anuncien a los apóstoles que él estaba vivo. Así es, una gran tarea, una gran revalorización del papel de la mujer en los orígenes de la Iglesia. Bueno, hay muchos que levantan la mano. Katy. Gracias, Padre Lauren, Monseñor. Lorgia Carrión, por favor, ¿tienes abierto tu micrófono? Sí, yo sencillamente, bueno, gracias por la explicación, pero a mí me gustaría, Monseñor, consultarle. Usted ha puesto bastante énfasis en el Jesús histórico, antes que en el Cristo de la fe. Me ha encantado porque es como ver el rostro humano de Jesús resucitado. Me gustaría que si usted nos puede dar alguna pista o alguna clave de explicación como para compartirlo con las comunidades eclesiales de base, con la gente sencilla, desde su experiencia y así para vivir este camino, como usted ha dicho, testigos de esperanza, pero desde esa certeza de Jesús vivo, de ese Jesús que es el mismo que fue el carpintero, el que se cansó, el que lloró. Él es el resucitado. Me ha encantado la explicación y a ver si nos da alguna pista, algún criterio, no sé. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que la frase clave es que el Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hombre, entró en nuestra historia y con todo lo que significa la naturaleza humana, con sus debilidades y sus potencialidades. Y además, no contento con entrar en la naturaleza humana, Jesús asumió la condición de los esclavos, de los pobres. Entonces, naturaleza y condición son dos conceptos que tenemos que profundizarlo.
Y de la condición nos lleva a la Galilea de los gentiles. Y la naturaleza puede hacer uno de nuestra especie, de nuestra raza, diríamos, ¿no? O de especie en general. Entonces, por eso el verbo se hizo carne. De ahí que la historia y la fe están íntimamente unidas. El problema nuestro de los seres humanos, y aquí voy a hablar en general, es que a veces nosotros separamos, disgregamos. Después de fragmentar, nos quedamos con una partecita y creemos que tenemos todo. Ese es el gran error humano. Entonces, por eso alguien dice, no, es el Cristo de la fe, el Cristo de la historia, como si fueran dos Cristos diferentes o opuestos. Digo, vea, no se complique la vida. Es el mismo Cristo encarnado. Ese Cristo que come, que llora, que sufre, que va a la cruz. Ese Cristo que predica. Ese es el Cristo. Y ese Cristo se va revelando como el pan de vida. Ese Cristo se va revelando como la luz del mundo. Ese Cristo se va revelando como el buen pastor. Ese Cristo se va revelando como el profeta. Pues mire usted, por eso no podemos separar la historia de la fe. Si lo hacemos, lo destruimos. Ese problema nuestro que tenemos ya en la vida ordinaria, y por eso el gran divorcio que se da entre la fe por un lado y la vida por el otro lado. Como que si la fe fuera únicamente para el templo, o para una vez a la semana los domingos, o una vez al año, la Semana Santa, la fe. Y la vida va por otro lado. Ese problema que tenemos también en estas sociedades llamadas laicas, ¿no? Donde se pretende reducir la dimensión espiritual únicamente a la parte individual, íntima, reservada. Como quien dice, los curas y los cristianos a la sacristía a rezar y nada más. Y todo el compromiso ya humano, social, político inclusive. Eso no, nada tienen que hacer. Digo, qué poco entendieron de la vida. Por eso yo insisto que la clave de lectura, si usted quiere utilizar esas expresiones, es Jesús, el verbo encarnado, y el verbo se hizo hombre y acampó entre nosotros. Eso está en San Juan, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Y hay que asumirlo, así tal como es. Fíjense cómo, simplemente para recordar un poco la historia, ya en tiempos de San Juan, ya había las personas que separaban la humanidad de Jesús de la divinidad. Mire, ya había en esa época, los famosos docetas, que Lauren lo conoce muy bien, ¿no? Decían que Jesús era una pura apariencia. Parecía que comía, pero no comía. Parecía que sufría, pero no sufría. Parecía que moría en la cruz, pero no murió, porque Jesús es Dios y punto, y nada más que Dios. Y se olvidaron de que ese Dios, ¿no?, se encarnó. Por eso es que San Juan va a decir, no, nosotros lo vimos, lo tocamos, y de eso damos testimonio. Entonces, mi invitación es, digamos, no a separar demasiado entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe, como que si fueran dos realidades diferentes. Pues, por ejemplo, otra comparación. Mire, el Jesús del Sagrario, aquí uno va a orar, a adorar, es el mismo Jesús que está en la calle, es el mismo Jesús que está en los enfermos, ¿no? El mismo Jesús que pasa hambre, que pasa sed, que sufre, que se angustia. Es el mismo Jesús. No hay dos Jesús. Pero a veces nosotros los seres humanos hacemos estas diferencias en nuestra cabecita, ¿no? Porque es en la cabeza donde se da, nada más, ¿no? Ahí, entonces pensamos que Jesús del Sagrario es diferente al Jesús de que está en los enfermos. Y nos cuesta a nosotros, claro que nos cuesta. Yo puedo decir también, para mí ha sido difícil por esas divisiones que hacemos, divisiones absurdas, innecesarias y al final dañinas, hace mucho daño. Así es que yo, con todo lo que acabo de decir, insistiría en esa expresión que para mí es maravillosa. Y el verbo se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y eso es lo lindo. Por eso le decía que vida, muerte y resurrección están íntimamente unidas, Lógicamente, el problema nuestro que acabamos de celebrar la Semana Santa es que a veces nos quedamos solamente en la muerte de Jesús y la resurrección hablamos poco. Y la vida de Jesús como que se pierde. Entonces nos quedamos en una especie de sentimentalismo. Bueno, Jesús muere, es clavado en la cruz, Jesús es coronado de espinas y todo eso que es parte del proceso, ¿no es cierto?
pero no nos preguntamos ¿y por qué? O a veces decimos una respuesta muy rápida, es por el perdón de los pecados, por nuestra salvación. Está bien, yo digo que no sea así, es así, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿No les parece? Bueno, salvarnos del pecado, del egoísmo, redimirnos de todo eso. Yo insisto en esa unidad. Siempre hay que hablar de unidad entre la vida, la muerte y la resurrección. Por eso insistí tanto que quien resucita es el crucificado. Y fue crucificado porque lo decidieron las autoridades civiles y religiosas. Es clarísimo ahí. Ellos deciden. Por eso insistí que no es una muerte cualquiera. No es una muerte, porque a veces se le echa la culpa inclusive al padre, ¿no? Es que murió porque Dios quiso. Dice, ¿cómo el padre va a querer la muerte de su hijo? Imagínense ustedes. Eso se llama sadismo. Sadismo, fíjense, y eso es serio, ¿ah? Ningún padre quiere la muerte de su hijo, nadie. Pero lógicamente a Jesús lo mataron, ya sabemos los motivos por qué. Y Jesús por eso justamente habla de tomar la cruz, porque la cruz, Jesús no la buscó la cruz, la impusieron, pero cuando la impusieron la tomó. Y aquí una frase que me ha encantado estos días, ¿no? Me ha encantado una frase que dice, si uno no carga la cruz lo mata. Fíjese. Cuando uno lo carga la cruz se puede transformar en un instrumento inclusive de vida, de salvación, de gloria y de resurrección. Bueno, eso es lo que podría decir así rápidamente a nuestra querida hermana, ¿verdad? Así es que no hagamos esa distinción entre yo creo en el Cristo de la historia, el otro dice yo creo en el Cristo de la fe. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Es el mismo Jesús, ¿verdad? 100% humano, 100% divino, Divino. ¿verdad? Así es. Gracias, Monseñor. Alejandra de Argentina, por favor. Buenas tardes. Un gusto, Monseñor. La verdad que, como dice Lauren, me he quedado sin palabras, pero del anuncio me llegaba y pensaba esto de que con la muerte de Jesús, lo que lo injustician, o sea, el poder, morirían todas las ideas. Ellos pensaban que iba a morir todas las ideas que él, y la esperanza que él traía, y el abrir los pensamientos de la gente que estaba oprimida. Eso me resultó y me llegó muy profundo, y lo traigo al día de hoy, ¿no? Es como que pienso el compromiso que nos crea esto, porque somos consecuencia de lo que vino Jesús a esta tierra, y somos nosotros en este momento, que lo quieren crucificar constantemente, no tienen un cuerpo ahora, tienen a la iglesia. Entonces, bueno, me fue muy fuerte esta idea, ¿no? Que en esto que usted dijo ahora, de no dividir la historia con la fe, me abre a mí el corazón y mi entendimiento y mis acciones a esto que está sucediendo, ¿no? No sé si estoy equivocada o me puede orientar un poquito más. No, gracias a usted por ese comentario. Yo lo que añadiría quizás es que el saber que Jesús ha resucitado y con él resucitó el amor, resucitó la paz, resucitó la misericordia. O sea, todo lo que él predicó resucita. Con él resucita todo el reino de Dios. Y eso entonces nos compromete mucho más a nosotros, porque ahora estamos ya ciertos, estamos convencidos de que la última palabra tiene el amor. La última palabra tiene la vida, no la muerte. La última palabra tiene la justicia, no la injusticia, fíjense. La última palabra tiene la alegría, no la tristeza. Y eso lo sabemos por la certeza de la resurrección. Una vez yo me encontré con un amigo, ¿no? Que dice que es ateo. Pero era un ateo especial porque él trabajaba por los más necesitados, los pobres, muy solidario, amaba la justicia, la libertad. Una vez le digo, oye, mira, te felicito y me admira que tú trabajes por la paz, por la libertad, por la justicia, sabiendo que eso se acaba, sabiendo que eso se destruye, porque sin Dios todo se acaba, no tiene sentido. Tu vida mañana será un montón de ceniza y habrás desaparecido totalmente. Y sabiendo eso, tú apuestas la vida
apuestas tu vida por trabajar por el amor, por la solidaridad, porque haya un respeto por los demás. Te felicito, decía, ¿no? Pero fíjese, era un ateo. Decía, ahora mira tú, eso que por lo que tú trabajas, la paz, la solidaridad, pues eso para nosotros tiene un nombre, y ese nombre es Jesús, el príncipe de la paz. Así es que mire usted, si un ateo de buen corazón, de buena voluntad, da la vida por el amor, por la solidaridad, imagínense nosotros, estamos seguros, estamos convencidos, estamos ciertos, porque nuestra fe es la que nos dice eso, que Cristo ha resucitado. Entonces imagínense ahí, tenemos muchos más motivos para seguir trabajando. A veces tenemos motivos que la ciencia nos da, no. Claro que son buenos, no digo que no, pero son pocos, no son suficientes. Entonces la fe nos ayuda pues a entender mucho más, con una profundidad mucho mayor del valor de la vida, de la paz, de todo eso que nosotros estamos pues predicando, anunciando. Y en ese sentido pues el amor, y el amor son las 24 horas del día, ¿verdad? Definitivamente, uno tiene que vivir las 24 horas del día. Justamente hoy escuchaba un testimonio del artista que representó a Jesús en la pasión, ¿no? En la pasión. Él cuenta pues su testimonio, él fue un ateo, ¿no? Pero una vez que aceptó el papel de Jesús, fue entrando en el conocimiento de los evangelios y llegó un momento dado tan grande que prácticamente él tuvo que pedir a Jesús que pusiera en su corazón los sentimientos que él había experimentado en la cruz. Y dice, fue un regalo, fue algo maravilloso. Y él cambió radicalmente. Claro, tiene también otro antecedente cuando visitó uno de los santuarios, impulsado por una mujer. ¿Qué mujer? Su esposa. La esposa lo llevó, a que vean ustedes, ¿no? Y él se abrió a Dios y más cosas. Pero me encantó esta frase, dice, antes, ¿por qué no tenía tiempo para Dios? Porque no le amaba, no le conocía. Pero ahora que le conozco, que lo amo, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Y eso me viene a ratificar una frase que alguna vez lo escuché y lo repito también con frecuencia, que siempre hay tiempo para lo que uno ama, siempre hay tiempo. Cuando uno ama a una persona tendrá tiempo, si se ama a sí mismo tendrá tiempo, y si ama a Dios tendrá todo el tiempo del mundo. Cuando no hay amor, entonces ahí sí, todos los pretextos, todas las justificaciones, en fin, de que no hay tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que estoy completando nada más su reflexión y gracias a usted, gracias de corazón. Gracias, todo tiene su tiempo, qué bonito. Ángel, por favor, abre tu micrófono y compártenos tu pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias a Dios aquí pudiendo saludar, pudiendo estar en este hermoso compartir de la palabra del Señor. Con esta bonita reflexión de nuestro Monseñor Luis Cabrera, acá en Guayaquil. Yo soy la de la parroquia San Arnoldo Yance. Es un gusto compartir. Bueno. Sí, gracias a Dios. Los padres del Verbo Divino, los colegas del Padre Laure. Así es. Padre. Sí, padre John. John. Padre John. Hoy día me escapé porque hoy día había formación de catequista y quería estar el día aquí compartiendo con ustedes. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde quedó San José, que fue nuestro padre postizo, diríamos así, de nuestro Señor? Yo sé que María estuvo ahí, nuestra madre estuvo ahí todo el tiempo, hasta el último momento, sufriendo con nuestro Señor, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿dónde quedó José, que no estuvo ahí hasta el último momento en la cruz? Muy buena pregunta, oiga. Bueno, esas eran las preguntas que se hacían ya en los primeros tiempos muchos cristianos, ¿verdad, Padre Laure? Así es. Porque claro, tenemos 4 evangelios, los 4 evangelios de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, pero esos evangelios no escriben todos los hechos de la vida de Jesús, pues cada uno tiene una comunidad que se dirige. Por eso aparecieron los famosos evangelios apócrifos,
El padre Lauren tiene unos cursos preciosos. Le voy a hacer propaganda, ¿verdad?, al padre Lauren, para que nos hable de esos evangelios apócrifos, que justamente son evangelios que tratan de responder a su pregunta. Y bueno, ¿qué pasó con Jesús, de niño, de jovencito, de San José, por supuesto, ¿verdad?, ¿no? Pero, lógicamente, los evangelios, los 4 que tenemos, hablan muy poco de Jesús, pero digo, hablan lo suficiente. Hablan pues lo que tenían que hablar de José, el hombre justo, el hombre que custodia, ¿no? Luego prácticamente desaparece, por eso aparece, también se habla de Jesús, de José como el hombre del silencio, el hombre de la discreción. Lógicamente, si usted va a los evangelios, no aparece la figura de José por ningún lado. Y por eso pues ya, o sea, José aparece o está presente hasta la adolescencia, diríamos, de Jesús. ¿De acuerdo? Cuando Jesús fue al templo y de regreso se perdió. Ahí aparece. Y luego pues San Lucas va a decir que Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en estatura, delante de Dios y de los hombres. Pero así una respuesta a su inquietud, pues los evangelios no tienen. Lógicamente aquí, como digo, uno puede recurrir a otros documentos de afuera de los evangelios, entre ellos los apócrifos, que nos pueden ayudar de alguna manera. Pero yo no tendría una respuesta a la luz de los evangelios para su pregunta, ¿no? ¿Y qué hacía José? ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo en casa? ¿O quizás ya murió también? De hecho, una de las conclusiones a las que se llega es que Jesús y María, pues, vivieron de una manera muy radical lo que se llamaban, pues, en esa época los pobres de Yahvé, los anahuín. ¿Y en qué consistían? Los viudas y los huérfanos. María, pues, una viuda, por eso se dice de pronto, pues, José ya murió, y Jesús también huérfano de padre. Entonces, pero estas inquietudes que son importantes, lógicamente. No sé si el padre Laura nos puede ayudar, ¿no? Porque, como digo, tiene unos muy buenos cursos sobre los evangelios apócrifos que tratan de responder justamente a esas inquietudes de una manera muy especial. ¿Qué pasó con San José? A ver si el padre Laura nos ayuda. Ya lo has dicho. Los estudiosos a esa pregunta responden en general. Las más aceptadas son que Jesús, cuando tendría, se calcula, después de los 12 años, quizás a los 15, 18 años o 20, como mucho, perdió a José, a su padre querido. Ya sabemos, su padre adoptivo. Y ya pues quedó en el recuerdo de Jesús la figura de José. Para los verbitas, yo le entiendo aquí a nuestro amigo Ángel, porque es una figura muy importante, José, en la vida y en la espiritualidad verbita y de muchas congregaciones. Entonces, Jesús refleja, y podemos saber mucho de José a través de la vida de Jesús. Así nos lo dice el Papa. Todo el amor que Jesús brinda, ¿lo aprendió de quién? Pues de José, de su madre María y de José su padre, que lo crió con ternura. Toda la dedicación y el trabajo, las 24 horas sin descanso, ¿de quién lo aprendió? Pues de José. Y así te recomiendo que leas las 16 paginitas de la carta del Papa Francisco sobre José, que es muy, muy bonita, no tiene desperdicio, y a todos los oyentes. Y si alguien quiere, les podré, creo que les compartí en el grupo, pero el que quiera les podemos compartir. Ah, no, se hizo en Radio Católica, para Radio Católica hicimos ya la San José, su vida
y sus enseñanzas a la luz del Papa Francisco. También información podemos encontrar en el Magisterio de la Iglesia, en la tradición, así que podemos recurrir a esas fuentes también. Monseñor, estamos ya con el tiempo, pero no sé si nos regala unos minutitos más porque hay 3 personas que tienen levantadita su mano, pero Claro, ya depende de usted. Gusto. No, con encantado mucho la vida. gusto. Gracias por esa generosidad. Luis Barros, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas tardes, Monseñor Luis Gerardo. ¿Cómo le extrañamos? Y hoy ha sido una alegría especialmente para mí, de acá de la comunidad Santa Rosa de Tarque. ¿Cómo le teníamos a usted? Hoy, este es un regalo de Dios y en este día tan especial de esta Pascua. ¡Qué alegría! Tengo una inquietudcita. Ya, lindo de escucharle a usted, incluso la frase ánimo. Y aquí hay el llegar primero. Claro, se puede decir como un joven, todo eso tiene una facilidad más grande. Pero dice, luego, ya, luego, después, entonces de ver, creen y entienden. Ahora, la otra es en este resucitar. Jesús resucita y luego ya al cielo, al lugar del Padre en cuerpo y alma. Todo él. Entonces, como Dios, me imagino, en todo lugar, y como persona, estará solo en el cielo o también estará tal vez en el sagrario y allá en el cielo. Disculpe, quiero despejar esta inquietud. Bueno, vuelvo al concepto de unidad. Esa unidad que es inseparable, ¿no? De cuerpo y espíritu. Como decíamos, esa unidad entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Igualmente, pues esa dimensión corporal y espiritual son inseparables. Lógicamente que para nosotros que tenemos otra formación nos resulta difícil entender a veces, pero es esa unidad. Ya una frase que usted ha escuchado varias veces, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Claro, se aplica a la relación varón y mujer, esposo y esposa, pero esa frase se puede ampliar, porque Dios ha hecho las cosas siempre unidas, pero los seres humanos para entender es que separamos, hacemos análisis, diseccionamos, ¿verdad? Solo por ponerle un ejemplo, cuando uno quiere aprender una plantita, uno no entiende todo de golpe de una sola, pues tiene que hacer ahí unos análisis. Va separando las raíces, del tronco, de las ramas, de las hojas, las flores, los frutos, ¿verdad? Y una vez que ya entendió cada parte, se da cuenta que es una unidad, que es un solo arbolito, es una sola planta. No podemos, ¿no? Entonces, con nuestra mente es que separamos. Pues eso pasa también con el ser humano. Fíjense, los seres humanos, tenemos esa dimensión corporal y espiritual, pero íntimamente unidas, íntimamente. Y aquí pues seguramente hay médicos, hay psicólogos que nos están escuchando, ¿verdad? Se habla siempre de la relación entre lo físico y lo emocional, lo físico y lo psíquico. Como cuando uno está triste, eso le afecta a su cuerpo, le duele la barriga. O cuando está mal, cuando tiene problemas de digestión, también eso afecta a su estado de ánimo. Andamos cabizbajos, por decir esa unidad. Entonces, una unidad en el ser humano, unidad. Pues en Jesús es igual. Hay una unidad de cuerpo y espíritu. O sea, es Jesús, tal como está en el cielo, está en el sagrario, porque es el mismo. O sea, si uno imagínese, tendríamos pues un Jesús en el cielo junto al Padre, otro Jesús en el sagrario, otro Jesús en la calle, y así una cantidad de Jesús impensable, imposible. Pero los seres humanos a veces cometemos esos errores, ¿verdad? Entonces resulta que Jesús es el mismo. Y más aún, fíjese, cuando en Eucaristía, la Eucaristía para nosotros por eso es el culmen, el centro, lo más grande, lo más maravilloso, el don, pues que no hay palabras para describir, ¿verdad? Cuando nuevamente Jesús ahí, lógicamente es el sacerdote, en este caso como un ministro, un servidor, nada más, somos siervos, no somos otra cosa, pues imagínense, ¿qué hacemos? Repetir las palabras de Jesús.
¿Y qué decimos ahí? Fíjense, tomando el pan, tomen y coman, eso es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, es el cuerpo de Jesús. Y lo mismo con el vino, es mi sangre que será derramada por ustedes. Y se concluye, hagan esto en memoria mía. Entonces yo creo que eso ayuda también a despejar esas ideas que puede ser, ¿no? Que una cosa es cómo está Jesús en el cielo, cómo Jesús pues está ahí. Está ahí. Es igual lo que pasa también con nuestros seres queridos. Es otro tema que valdría la pena conversar, pero lo digo así rápidamente. La comunión de los santos. Fíjese. Nosotros creemos en la comunión de los santos. O sea, en esa cercanía que tenemos nosotros con todos los santos. Y ahí entra pues todos los santos que usted conoce. San José, por hablar de uno de ellos. María. Bueno, y San Francisco, San Arnoldo. Todos los santos fundadores, ¿no? La comunión. Estamos en una unidad. Lógicamente es una comunión para nosotros espiritual porque físicamente no los vemos, pero están ahí. Es algo extraordinario. Y por eso fíjense la oración de intercesión que hablamos tanto, cómo los santos interceden ante el Padre por nosotros. Los santos, María intercede ante Dios por nosotros, pues están más cercanos de lo que nos imaginamos. Y nuestros seres queridos, yo tengo la gracia, el regalo más grande de que mi padre y mi madre ya están en el cielo. Son un regalo, claro que son un regalo, que me cuesta un poquito al comienzo porque ya no puedo verlos, abrazarlos, ¿no es cierto? Pero sé que están en el cielo, están en Dios. Y ahora yo lo siento, es un sentimiento no físico, espiritual, cercanos. Y más que un sentir es saber que ellos están cerca de nosotros. Entonces la comunión de los santos también, que es algo maravilloso para nosotros los cristianos, los católicos, porque toda la comunidad está orando por nosotros. ¿Y qué comunidad? También de los ya glorificados, los que han resucitado, que ya están en Dios, viven en Dios. Entonces eso es lo que nos llena el corazón de aliento, de esperanza. Entonces, como digo, no, yo le invitaría a no, ¿qué le digo? A no complicarse demasiado la vida, ¿verdad? No complicarnos la vida. Iba a decir otra palabra que es más popular entre nosotros, pero no quisiera ofenderles, ¿verdad? No nos compliquemos con tantas disquisiciones. Es el mismo Jesús, es el mismo Jesús. Y lógicamente, pues ya cuando muramos, tendremos la oportunidad de verle tal como es. Y probablemente no coincida con lo que nos imaginamos o lo que decimos, ¿verdad? Siempre me acuerdo unas palabras del padre Italo Gastaldi, me acuerdo, decía que la gran sorpresa de él cuando llegue al cielo será encontrarse con Jesús tan diferente del que él predicó, tan diferente del que él se imaginaba, tan diferente del que él había pensado, ¿verdad? Entonces también hay que dejar un espacio a la sorpresa, ¿no es cierto? Y eso será algo maravilloso. Gracias, monseñor. Alberto Falconi, por favor. Hasta cuando usted nos diga, monseñor, ¿eh? Yo paro cuando usted me diga. Monseñor, muy buenas tardes. Realmente para mí es un placer, un grato placer poder escucharlo. Y también pues poder verlo siempre en las Eucaristías de los días domingos, la transmisión por la televisión. Verdaderamente coincido con el hermano que acaba de intervenir, que es un grato, una sorpresa enorme, un regalo precioso de esta Pascua, de esta resurrección del Señor, poder recibir estos mensajes de su parte. Bueno, realmente a mí el mensaje, la reflexión que nos ha hecho llegar, pues me ha llegado muchísimo porque ciertamente despejan muchas dudas en las cuales uno ha vivido inmerso durante mucho tiempo quizás. Y precisamente lo que más me ha impactado en cuanto a su intervención es esto de no basta la noticia del resucitado, sino que hay que salir al encuentro, hay que salir al camino, hay que salir a la vivencia misma de este resucitado, ¿no? Entonces, buscar esta Galilea de la cual usted menciona, este primer amor del cual muchos tenemos en nuestro corazón y sabemos cuándo ha sido precisamente ese encuentro íntimo con Dios. La pregunta concreta es, ¿cómo dejarse llevar en este camino lleno de tantas
espejismos, si se quiere el término, espejismos afectuosos, sabiendo que el ser humano siempre está buscando esa manera de llenar ese afectivismo que necesita en su corazón. O sea, cómo llegar a saber exactamente cuál es esa Galilea que nos hace llegar precisamente a ese encuentro íntimo, a ese amor que el hombre busca. Gracias, Monseñor. Bueno, gracias a usted. Yo diría que Dios es tan sencillo, tan simple, tan cercano, tan cotidiano, que se vale de todas las cosas que aparentemente no tienen significado para manifestarse. A ver, les voy a contar rapidísimo, ¿no? Pues ya abusando de su tiempo. ¿Cómo yo descubrí? ¿Cuál es mi primera Galilea, si usted quiere? Fíjese, fue cuando hice la primera comunión. Cuando en ese año había que ayunar 3 horas. Entonces la primera comunión era a las 9 de la mañana. Tenía que ser en ayunas desde las 6 de la mañana. 6, 7, 8, 9. Pero mi mamá, como todas las mamás que son muy sabias, pues a las 5:30 de la mañana ya nos dio el desayuno. Dijo, mijito, después se me desmayas. Así que bien comidito, ¿verdad? Entonces nos fuimos allá. Claro, llegamos 8, 8:30 ya a la capillita de la Salle, me acuerdo, para la primera comunión. Y claro, ahí pues mis abuelos, mis tíos se acercaban, ¿no? Y en esa época pues yo soy del milenio pasado, ¿verdad? Como algunos de ustedes tal vez, pero yo al menos soy del milenio pasado, del siglo pasado, cuando había el sucre. Entonces nos regalaban pues hay unas moneditas, 10 centavos, los medios de 5 centavos, se acordará alguien, ¿verdad? Todavía. Bueno, nos regalaban eso. Y claro, un niño, cuando tiene plata en sus manos, ¿en qué piensa? En las golosinas, pues, las golosinas, los caramelos. Y me acuerdo que habían las famosas melcochas, las melcochas, que se hacían pues ¿cómo se llama? De la caña de azúcar, ¿no? La melcocha. Y había una familia, nunca me olvido, las hermanas Zambrano, que vendían 20 melcochas por 5 centavos. Imagínense ustedes, una fortuna. Entonces fuimos a comprar melcochas entre algunos niños ahí. ¿Y qué hicimos? A chuparnos, a disfrutar de las melcochas. Y cuando estuvimos disfrutando de las melcochas nos acordamos del ayuno. Dijimos, y ahora hemos infringido una ley, ¿verdad? Entonces el cielo se nos venía abajo, la tierra parecía que se abría y nos comía a todos. Dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a confesarnos otra vez. ¿Quién nos va a confesar esa hora? Imagínense, de un día para otro. Entonces nos acercamos de un hermano que nunca me olvido, de apellido Neira, y le contamos nuestra tragedia, porque era una tragedia para un niño, imagínense. Y ahí me acuerdo que él me dijo, mira, la misericordia de Dios es mucho más grande que una melcocha. Así es que tranquilo. Anda, vayan a comulgar. Dios nos perdona siempre. Entonces, para mí, fíjese, ese hecho tan simple, por eso comencé diciendo que la vida es tan sencilla, ¿no? De una melcocha. Yo a través de esa melcocha, si usted quiere, experimenté por primera vez en mi vida la misericordia de Dios. Dios ha marcado mi vida. Y eso ha hecho pues que sea comprensivo, que sea abierto, que no pueda juzgar ni condenar absolutamente a nadie. Porque esa frase siempre está en mi cabeza. La misericordia de Dios es más grande que una melcocha. Imagínense ustedes, qué frase tan linda, ¿no? Entonces, para mí esa es la Galilea. Entonces, cuando ando un poco medio perdido, porque también pasan a todos los, también los curitas a veces, ¿verdad? Andamos confundidos, cansados, todo eso. Entonces, viene a la memoria. La misericordia de Dios vale más que mis cansancios, vale más que mis miserias, vale más que mis pecados, vale más que todas las melcochas del mundo. Así es que ánimo y a seguir adelante. Bueno, así respondería, como digo, ¿no? Pero Dios es más sencillo de lo que nos imaginamos. Así que no esperen cosas extraordinarias, espectaculares, ¿no es cierto? Que de pronto pues el sol a mediodía se vuelva azul, verde, amarillo para creer en Dios. No, Dios se vale de las cosas pequeñísimas, insignificantes. Ahí está Dios. Bueno, esa es mi primera Galilea, que vean ustedes. Esa es la primera. Una melcocha. Qué bonito, exacto, una melcocha. Qué bonito, Luis. No me lo voy a olvidar jamás.
¿Verdad que no? La primera Galilea es una melcocha y gracias, monseñor. Muchos están poniendo que gracias a usted están regresando a su primera Galilea. Y por último tenemos a Gisela. Por favor, si puedes abrir tu micrófono y compartir tu pregunta. Monseñor, Gisela le saluda del Movimiento de los Focolares y del Coro Ecuménico, que fuimos compañeros, se acuerda, en algunos encuentros ecuménicos. Verá, mi pregunta o mi inquietud es cuando uno es amigo de alguien, el nombre es lo más importante. Entonces, cuando María Magdalena tiene el encuentro con Jesús, Jesús le dice María. Y María, en cambio, no le dice Jesús, sino le dice Raboni. O sea, ¿por qué el evangelista le pone más bien el título de Jesús más que su nombre? O sea, debe tener un significado. Gracias. Bueno, yo digo ahí, pues entraríamos a otros temas muy lindos. Yo digo, lo primero que hay que recordar es que, como ya lo dijo también el padre Laure, en la época de Jesús, la situación de la mujer no era de las mejores. Por ejemplo, una de ellas es que no podía tener maestros. Y tener maestros era algo reservado exclusivamente a los varones. Mire usted. Y Jesús rompe esos moldes, esos estereotipos, y él admite a mujeres como discípulas, ¿no? Luego María aparece también en otro contexto, la que le unge. Entonces el título de maestro para ella es fundamental, haber encontrado a alguien de quien podía aprender la verdad, la sabiduría, aprender, bueno, tantas cosas. Fíjese, para lo que puede suceder, puede parecernos a nosotros como algo que nos desconcierta, para ella era importante. Es decir, maestro, es el que le dio la vida, el que le devolvió la dignidad, es el que le dijo, oye, tú, igual que todos los seres humanos, pues tienen todos los derechos. Entonces habría que profundizar mucho más lo que significaba la expresión maestro, Raboni. O sea, es una expresión, como ven, espontánea de María, como que dice, encontró al maestro. Y aparece entonces esa relación de discípula, la discípula. No hay que olvidarse enseguida que Jesús, el maestro, le encomienda una misión a aquella mujer, ¿no? A esa discípula. Entonces miren ustedes por dónde va el discipulado de la mujer, ¿no? Entonces eso es un tema muy lindo. Y el padre decía que hay más de 60, 70 participantes. Yo creo que habrá muchas más mujeres ahora, ¿verdad? Entonces, ir descubriendo la identidad y la misión de la mujer dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Pero eso, ¿quién lo hace? Las mismas mujeres. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la identidad y la misión de la mujer? Yo no le voy a responder. Digo, primero, soy varón. Segundo, soy cura. ¿Cómo me va a preguntar a mí? Son ustedes los que tienen que descubrir a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Es ahí. Eso es lo maravilloso. Yo creo que esa expresión de, es verdad, ¿no? La amistad, el cariño nos lleva a identificar a las personas, llamarlos por su nombre. Pero quizás para María ese momento fue lo más profundo, no sé cómo calificarlo, ¿no? A ver si Laura nos ayuda un poco a interiorizar. Ya lo has dicho, y conociéndole a Gisela, y que tú la conoces, pero entre tanta gente, ya lo has dicho. Se puede profundizar mucho más, pero bueno, yo creo que es suficiente. Solo una aclaración, no sé si yo me expresé mal, son más de 400 los que te han escuchado hoy. Yo hablaba de porcentajes de mujeres. Calculo que 300 han sido mujeres. Algunos ya han salido para la celebración del domingo que tienen hoy, y otros todavía se mantienen. Estamos más de 300 conectados escuchando en este momento entre el Facebook y el Zoom. Es maravilloso, Luis. Qué bonito, cuánto me alegro. La verdad que casi me salen, tengo los ojos muy fáciles de llorar, pero yo quiero agradecerte
tanto tiempo compartido y te agradezco. Gracias, Luis. Gracias, Laure. Y gracias a ustedes. Gracias por su oración. Justamente yo en la misa crismal, yo puse atención un momento en el que el pueblo, la comunidad, ora por sus sacerdotes, ora por sus obispos. Y me acordé del Papa Francisco, decía, ahora entiendo mejor por qué el Papa siempre pide al pueblo que ore por él. Digo, claro, aquí está, es la misa crismal, aquí está, fíjese. Para mí fue una gracia, ¿no? El poder volver a escuchar esa oración tantas veces repetida, pero donde el pueblo oraba por sus sacerdotes, por sus obispos. Así es que gracias por sus oraciones, para que siga siendo fiel al Señor. Y si me resbalo, me caigo, que alguien me diga, ánimo, levántate, porque el Señor está aquí para nuevamente con su mano, pues, indicarnos del camino correcto, el camino verdadero. Gracias de corazón y que seamos testigos de la resurrección, testigos del amor, testigos de la vida. Gracias, Lauren. Gracias a ustedes. Un abrazo cariñoso, aunque sea virtual, pero desde lo más profundo del corazón. ¿Y tu bendición? Bueno, y la bendición, yo les pido de favor que a cada invocación tenga la bondad de decir amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Que el Señor les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Que el Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias y bendiciones. Un abrazo. Un abrazo. Estamos en deuda con oraciones y tú también nos debes tu presencia en un almuercito en la comunidad de Quito y de paso puedes pasar por la librería. Todos nuestros asesores, profesores, pastores tienen un gesto, un cariñito que a ti o te lo hace llegar o ahí vemos. Pero gracias, ¿sí? Laure. Gracias. Un abrazo, una buena noche. Felices Pascuas de Resurrección. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Laure. Chao. Y como siempre abrimos los micrófonos para darnos entre todos los que seguimos el abrazo. Muchas gracias. Gracias, Padre, Padrecito. Gracias, Gracias, Laura. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Todo lo tomó y te hicieron. Gracias, Padre. Gracias, papito. Hasta la próxima. Dios de Padre, bienvenida. Dios de Padre, Padre Laure. Feliz Pascua a todos. Bendecida Pascua de Resurrección. Felices Pascuas. Gracias, Padre Laure. Gracias. Padre Laura. Muchas gracias. Felices Pascua. Gracias, Padre. Dios le bendiga. Me encantó. Jesús es más dulce que una melcocha. Más misericordioso que una melcocha. Gracias. Sí veo. Gracias, Padre Laura. Cristo ha resucitado. Gracias, Señor. Dios bendiga a todos.